Muy bien, vamos entonces a comenzar este encuentro del día de hoy, nuestro tercer encuentro, en esto que llamamos examen de conciencia o terapia espiritual o terapia psicológica. Recuerden que lo que especialmente estamos tratando es demostrar la importancia que tiene eh, eso de mirar la propia vida frecuentemente. Para eso habíamos apelado a lo que San Ignacio propone, pero hay alguien que se ve que tiene el micrófono habilitado. Alguien debe tener el micrófono prendido y no sé, alguien está con noticias. A ver si. Hay un boludo que tiene el micrófono prendido. Está descolgado usted. Hay alguien que está con el micrófono habilitado y nos está dando un noticiero. Bueno, vamos entonces a Ahora vamos entonces a hacer la oración inicial. Recuerden que ahora entramos en la oración inicial para pedirle a Dios, que nos auxilie, que nos ayude a tratar de abrir el corazón a estas enseñanzas que la Iglesia nos propone, ¿verdad? Por eso los invito a que recemos. Aquí tenemos a San José. Vamos a pedirle a él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido San José, te pedimos a ti que nos auxilies, implorando a Jesús para que esta palabra tuya pueda alcanzar nuestros corazones, pueda ayudarnos a comprender cada vez el misterio de tu amor, cada vez más el misterio de tu amor. Pedimos a ti que especialmente en este día veles por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Nos encomendamos a ti, San José, para que ruegues a Jesús y a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, un nuevo encuentro en este camino. Yo les decía ahora al comenzar que recordemos cuál es la pretensión. La pretensión es muy importante poder mirar la propia vida. Al mirar la propia vida, tratar de tener claro que, que el Señor nos invita a que podamos mirarla con misericordia, pero también que podamos ir viendo las cosas que nos apartan de Él o que nos preparan para apartarnos de Él o que nos preparan para alejarnos de Él. De manera que San Ignacio propone un método. Él pide 3 veces al día, sabemos que para el mundo nuestro es complejo, pero revisar frecuentemente la propia vida y hacerlo mirando un poco todas esas situaciones del día, las personas con las que yo me encuentro, se hace como un repaso, yo me encuentro con fulano, voy al trabajo, me encuentro con mengano, voy a tal lugar, vuelvo a mi casa, bueno, y después de hacer voy viendo cómo mis sentimientos, voy viendo todas esas realidades que vivo, todas esas realidades que vivo y entonces trato de ver si el Señor, si la luz de la ley del Señor al iluminarlas, muestra que yo las estoy viviendo conforme a su voluntad. Por eso, hoy, en este día, en el día de hoy, vamos a profundizar un poco más. Vamos a tratar de establecer bien claro algunas cosas vinculadas con el pecado, porque decíamos nosotros que hay un espejo que Dios nos permite vernos, y en ese espejo el Señor justamente a través de ese espejo nos ayuda
a que nosotros podamos ir descubriendo, ¿verdad? La palabra de Dios viene en nuestro auxilio, la revelación de Dios viene en nuestro auxilio. Por eso, partamos de una pregunta. La pregunta sería esta: ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿por qué tuvo que existir la cruz? Y evidentemente que esto nos pone frente a dos cosas. Una positiva, el amor de Dios. Dios nos ha amado tanto, Dios nos ha amado tanto, que incluso llegó hasta ese extremo por amor. Y para rescatarnos y para salvarnos, no se guardó nada, sino que fue hasta el fin. Pero hay otra segunda realidad que se hace presente en esto y que también es muy importante, y es justamente que la cruz está presente porque en realidad, en términos radicales, existe el mal, es porque existe el mal, está allí por eso, por la existencia del mal. Pero evidentemente que esta afirmación no es algo que uno pueda dar por descontado, porque hoy muchos rechazan la misma palabra pecado. Muchos la rechazan, muchos no quieren que se hable, no quieren que se la utilice. Pues la palabra pecado supone diríamos, una visión religiosa del mundo. La palabra pecado es una categoría religiosa. Hay un poquitito de malestar, por ejemplo, con Ansel Grun, ¿no? Un benedictino que ha escrito muchísimos libros, porque él ha sustituido la palabra pecado por la palabra sombra. Y en realidad, con esto confunde, en virtud de que influye mucho el mundo de la psicología sobre los escritos de Grum. Entonces él utiliza esto. Pero nada peor que a la comunidad cristiana confundirla en palabras que la tradición ha conservado y ha marcado con total claridad para que nosotros sepamos que cuando se habla de eso, de qué es de lo que se está hablando. Por lo tanto, hablar de pecado supone hablar de una visión religiosa del mundo y del hombre, ¿verdad? Una visión religiosa. Y si se elimina a Dios del horizonte del mundo, entonces ya no se habla de pecado. Si se elimina a Dios, evidentemente que no. Y aquí podríamos utilizar la imagen del sol, que el sol ilumina las cosas y que muchas veces las sombras que provocan esas realidades tienen que ver con la existencia del sol. Si el sol no está, entonces esas realidades no aparecen. De allí que el eclipse de Dios conlleva necesariamente el eclipse del pecado, es decir, el eclipse de la comprensión del pecado. Por eso el sentido del pecado solo se alcanza redescubriendo la existencia de Dios. Por eso es uno de los tantos males que tenemos nosotros hoy en el mundo. Y de hecho, hay algo que tenemos nosotros digamos, que, que reconocer firmemente, que tenemos que reconocer firmemente, eh, porque es muy importante para nosotros que esto sí esté totalmente claro. Vamos a partir de dos frases iniciales que son muy importantes y que tenemos que tenerlas totalmente claras. Las frases son estas que están aquí, ¿verdad? Eh, la primera: el pecado es la causa profunda de todo mal. El pecado es la causa profunda de todo mal. Eh, ¿Por qué es importante que nosotros estas cosas las tengamos claras? Porque aunque nosotros conocemos la palabra pecado y por lo tanto conocemos la capacidad de destrucción que el pecado tiene, tenemos que comprender que hay algunas realidades que, aunque la sociedad en la que vivimos no comprende o no conoce, y por lo tanto a veces lucha contra lo que no tiene que luchar, porque el problema a veces es la existencia del pecado. Ayer yo decía, en un encuentro también que teníamos por Zoom, decía que Madre Teresa había dicho que la existencia del aborto en las sociedades iba a traer como consecuencia que no iba a haber paz. Bueno, las sociedades tienen cada vez menos paz. Hay un pecado que clama al cielo, el pecado del aborto. De manera que, ¿ven?
hay un pecado que es un mal que está en medio de la sociedad, que no todos lo ven con la misma gravedad, pero que de hecho es un mal grave, es un pecado, es una ofensa a Dios, es una injusticia contra el prójimo, es una realidad trágica porque el niño muere en el vientre de la madre. Pero este mal viene sobre la sociedad. Es decir, evidentemente que esa frase que aparece aquí como, diríamos, una frase central para que nosotros la vayamos incorporando, es que el pecado es la causa profunda de todo mal. ¿Mm? Y por eso los estados, los gobiernos que no tienen fe, o que viven distanciados de las cosas de la fe, cuando promueven el pecado, promueven la destrucción, aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan, promueven la destrucción. Porque en ese sentido el pecado es inexorable. El pecado trae la muerte en todo sentido, ¿no? No solamente en una cuestión física. De manera que la promoción del libertinaje, la promoción de la irreverencia, la promoción de todas esas cosas, eh, promueven un desorden en la sociedad y esa realidad no solo viene sobre los creyentes, no, viene también sobre aquellos que lo promueven, porque eh, entra dentro de la sociedad esa realidad. De manera que, como dice esta frase, que es muy importante que nosotros, los creyentes, los que nos revisamos todos los días o los que nos revisamos frecuentemente, los que nos preguntamos si nuestra vida agrada a Dios y cómo podríamos hacer para que esas realidades que todavía no están del todo bien se comiencen a ordenar, nosotros tenemos que saber que en realidad estamos luchando contra una realidad que es causa profunda del mal, es causa profunda del mal. Y la segunda frase que abre este encuentro nuestro del día de hoy es que Dios ha mostrado su decisión de liberarnos. Dios ha manifestado su acción salvífica, ha venido a liberarnos a nosotros que somos sus hijos, para conducirnos a la libertad. ¿Eh? De manera que, diríamos, ¿cómo debemos vivir nosotros? Como hijos libres que hemos recibido la libertad del Padre, que nos ha dado la libertad. Y esta libertad tiene que ver con qué? Con que el amor de Dios es el que posibilita que podamos vivir en Él. Es decir, dice el texto de la Escritura que Dios es el que nos ha amado primero. Si Dios es el que nos amó primero, entonces obviamente que no es que nosotros tenemos un amor para amarlo, sino que en ese amor suyo es en el que nosotros lo podemos amar. Él ha posibilitado el que lo podamos amar. Y por eso viene a qué? A llevarnos a la tierra de la libertad, a volvernos sus hijos viviendo las exigencias de la libertad según hijos. Debes vivir como hijo, no como esclavo. Y entonces la frase que viene aquí, que también va en la misma línea que lo anterior, dice, la esclavitud más grave y profunda es precisamente la del pecado. Y esto hay que tenerlo claro. Si lo tenemos claro nosotros, es más fácil. El problema es cuando nosotros no lo tenemos claro. Es la esclavitud más grave y profunda. Es esa, es el pecado. De manera que es causa de mal, de todo mal, y al mismo tiempo digamos, esa esclavitud contra la que todos tenemos que luchar. Tenemos que luchar en nosotros, también tenemos que ayudar a otros cuando se ponen en el camino de luchar, para que puedan salir, para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a eso, a ser sus hijos. De manera que ven, estas dos frases muy importantes remiten justamente a algo que nosotros tenemos que tener claro. Es decir, Dios viene a oponerse al pecado y a salvar al pecador, porque en realidad no tolera el mal. Dios no tolera el mal, porque es amor, porque es justicia, porque es verdad, porque es fidelidad, y precisamente por esto no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y que viva. Pero para salvar a esa humanidad tiene que intervenir. ¿Y cómo lo hace? Lo hace justamente liberando al pueblo, en el Antiguo Testamento liberándolo de Egipto,
y está decidido a liberar a los hijos, a nosotros, de la esclavitud para conducirlos a la libertad. Por eso envía a su Hijo. Jesucristo es el liberador. Jesucristo es el que viene a liberar a todos los hombres. ¿Y cómo hace este camino de liberación? Bueno, al hacerse hombre en esa carne mortal suya, él se vuelve víctima de expiación. Es decir, él, en su humanidad, se ofrece para justamente que en él se realice ese juicio de Dios de condena de todo lo malo. Por eso muere por nosotros para rescatarnos allí en la cruz. De manera que esto es como para tomar conciencia de la gravedad del pecado y al mismo tiempo de la responsabilidad de conocer esto y de la responsabilidad del amor, es decir, de ese amor que se nos ha revelado, que viene a nosotros, que viene a encontrarnos, que viene a llamarnos a la vida nueva. De manera que estas frases inician diríamos, este camino. Fíjense ustedes, si hablamos del pecado, tenemos que hablar de qué cosas. Bueno, de que faltamos con el Mañana tenés pecado solo inglés. al verdadero, al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. ¿Y por qué es esto? Porque nos apegamos a cosas que son bienes, es decir, a cosas que no son Dios. Nos apegamos demasiado a ellas. De allí que todo pecado es levantarse contra el amor que Dios nos tiene y apartarnos de él. A ejemplos de ese texto que vimos del libro del Génesis, debemos decir que el pecado es una desobediencia, es una rebelión contra Dios por el deseo de hacernos dioses. Y uno dice, no, esto no lo hago yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, cuando yo a una ley que Dios me ha dado diciéndome que es mala, digo que no es tan mala, entonces estoy siendo Dios, porque estoy diciendo yo qué es lo malo y qué no es lo malo. De manera que pretendo conocer y determinar el bien y el mal. Soy yo el que dice justamente esa realidad. Y por eso los invito a mirar un poquitito ese Salmo 50, 51 que se utiliza mucho en este tiempo en nuestras iglesias, los viernes, en el tiempo de Cuaresma. Recuerden el contexto de este salmo. Este salmo se atribuye a David. El profeta David habría cometido un pecado grave porque Urías, el hitita, que era uno de sus principales comandantes, tenía una esposa, Betsabé, que David la quería para sí, y entonces pone a Urías en la parte débil de la batalla y Urías muere, y entonces ha cometido un pecado grave. El profeta Natán viene a revelarle este mal, viene a decirle lo que ha hecho. Y entonces la tradición cuenta que David crea este salmo que en las Biblias aparece Salmo 51 y entre paréntesis 50. Acuérdense en que esta doble numeración tiene que ver con que el Antiguo Testamento aparecen, diríamos, para decirlo muy simple, dos cánones. Aparece un Antiguo Testamento en hebreo y un Antiguo Testamento en griego. Y entre ese hebreo y ese de griego hay algunas diferencias en la numeración de los salmos, de manera que las Biblias ponen los dos de esta manera a los efectos de que nosotros sepamos buscarlo. Pero en ese Salmo 50, los primeros 7 versículos, o del versículo 3 al versículo 11, allí se nos dice justamente la tragedia que vive el pecador, la experiencia del pecado, y nos va a servir también reconocer ¿no? algunas cosas que están allí, y que, bueno, que son importantes. Fíjense, ustedes seguramente lo recuerdan, el Salmo, porque dice, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame al fondo de mi delito, purifícame de mi pecado. Y así sucesivamente sigue el Salmo. Bueno, esos primeros 7 versículos son más bien la tragedia del pecador. Son como el reconocimiento de la culpa, el reconocimiento del pecado,
la realidad triste que el hombre creyente tiene cuando ve lo que ha realizado, lo que ha cometido. Y entonces, si miramos ese salmo en estos versículos, los versículos que van del 3 al 11, acuérdense si lo pueden leer, 51 entre paréntesis 50, se llama Miserere, ese salvo, y es el salmo que se utiliza los viernes de Cuaresma. Bueno, en esa experiencia que tiene el pecador, que descubre que está en una región tenebrosa, la región del pecado, utiliza tres términos que es importante porque nos ayudan a comprender la triste realidad que procede de una libertad humana mal empleada. ¿Eh? ¿Cuáles son esos tres expresiones que va a utilizar el salmista? La primera palabra, evidentemente, que están tomadas del hebreo, ¿verdad? Hatá. La palabra hatá es no dar en el blanco, esa es la expresión, ¿verdad? De manera que el pecado es una aberración que nos aleja de Dios, que es la meta de nuestras relaciones, y por consiguiente también nos aleja del prójimo. Es decir, que en estos primeros versículos vamos viendo, ¿verdad? Es como no dar en el blanco, es decir, no tomar como la dirección adecuada. La segunda palabra que aparece allí en estos versículos es la palabra wom, que se traduciría por torcer o por curvar, este término. Por lo tanto, el pecado es como una desviación tortuosa del camino recto. Es como la inversión, la distorsión, la deformación del bien y del mal, en el sentido que declara también el profeta Isaías. Fíjense qué interesante, ¿no? Y al mismo tiempo cómo nosotros podríamos hoy reconocer muchas de estas cosas en el tiempo que nos toca vivir, lamentablemente, ¿verdad? Este, dice Isaías en este capítulo que aparece mencionado aquí, en el 5, en el capítulo 5 aparecen una serie de maldiciones en ese capítulo 5 de Isaías. Y nosotros que estábamos viendo la palabra awon como torcer, como curvar, como distorsionar, como deformar, y decíamos que el pecado es un poco eso, ¿verdad? Es como una deformación. ¿Y qué cosa deforma? Deforma ¿por qué? Porque al bien lo llama mal y al mal lo llama bien. Es decir, fíjense lo que dice Isaías en ese texto, en el versículo 20 del capítulo 5, después ustedes lo pueden leer. Dice, hay los que llaman al mal bien y al bien mal. Ay, dice, son ayes. Hay los que llaman al bien mal y al mal bien. Dice, los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Fíjense cuántas cosas de estas, porque claro, en el medio de la cultura en la que nosotros vivimos, pueden muchos decir que esto es bueno, y en realidad dice Dios, cuidado con aquellos que hacen esto, ¿verdad? Con aquellos que le están diciendo que esto es bueno cuando no lo es. Y termina diciendo que dan por dulce, que dan por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Una advertencia importante, ¿no? Una advertencia importante de, esta, de este profeta que nos plasma la experiencia del pecado. ¿Por qué? Porque como dice esa expresión del Salmo Miserere en la palabra won, en esa palabra, hay una como desviación tortuosa, hay como una curvación, hay como un cambiar, ¿verdad? Deliberadamente las cosas distorsionándolas, deformándolas. Y la tercera de las expresiones que aparece en este salmo y que nos muestran también la experiencia del pecado es la expresión peshá. La expresión peshá es la rebelión del súbdito contra el soberano y por lo tanto manifiesta que hay como una suerte de desafío abierto dirigido a Dios y a su proyecto en la historia. De manera que ven el Salmo nos muestra como hacia adentro, nos muestra
lo que está pasando adentro, ¿no? Hay como una suerte de torcer las cosas, de curvarlas, de no dar en el blanco, de rebelarse contra el soberano. Bueno, todas estas cosas que aparecen en el profeta Isaías y que aparecen en el Salmo, en el Miserere, muestran claramente algo que habitualmente ocurre, que acontece con el pecador y con la experiencia del pecado. Por eso bien sabemos que el primer pecado aparece como desobediencia, como rebelión, como el querer hacernos dioses, como querer determinar el bien y el mal. Acuérdense que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del jardín, ¿verdad? Que aquello que estaba destinado a que se les diera, ellos lo quisieron tomar por ellos mismos. De manera que hay como una suerte en el pecado de exaltación orgullosa de sí mismo, ¿verdad? Nos sentimos un poco como los que podemos ser dueños de todo lo que queremos. Bueno, esta es la experiencia que tiene el salmista y que se nos presenta en este salmo y que también nosotros la podemos comprender así. Ahora, la escritura, porque alguno podría decir, bueno, pero estas son cuestiones de la iglesia y quién sabe de qué. Bueno, la escritura contiene varias listas sobre la diversidad de pecados que hay, pero una lista de ellas que podemos nosotros conocer es esta que se encuentra en la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas, en ese capítulo 5, los versículos 19 y en adelante, va a haber una suerte de oposición entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Acá, las obras de la carne hay que entenderlas como la sombra, digamos, las obras del hombre gobernado por la carne, ¿verdad? Gobernado por las pasiones desordenadas, cuando al hombre lo gobiernan las pasiones desordenadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las obras del Espíritu son el hombre gobernado por el Espíritu, ¿verdad? De manera que es el mismo hombre, pero aparece con esta variante. San Pablo pone esta distinción. No es que estamos hablando de cosas etéreas, no, no, de cosas concretas. Y San Pablo allí en la carta a los Gálatas dice, no den satisfacción a las apetencias de la carne, no den satisfacción a las apetencias de la carne. Recuerden que el pecado introdujo en el mundo un desorden, y el desorden que introdujo el pecado en el mundo es justamente que el hombre, muchas veces las pasiones dan un golpe de estado y gobiernan la razón. Gobiernan la razón. Y muchas veces el hombre queda bajo el gobierno de las pasiones que se desordenan, porque las pasiones en sí mismas no son malas. El problema es cuando se desordenan. De manera que el hombre queda, y este es ese hombre que ve San Pablo, diríamos, bajo el gobierno de la carne. Y este hombre bajo el gobierno de la carne, dice San Pablo, que tiene unas obras, dice, las obras de la carne son conocidas, dice San Pablo. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, ¿verdad? Celos, envidias, rencillas, divisiones, disensiones, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿En qué? Una lista de pecados que aparece en la Escritura, que aparece en las cartas de San Pablo, y que se nos dice que estas obras son malas, pero que son malas, diríamos, graves. Después estará el caso particular de cada una en el que no entramos, pero es como si dijéramos la idolatría es un pecado grave. Después habría que ver si esta persona ha caído en la idolatría, cuál es el grado de ignorancia que puede tener y otras realidades que pueden disminuir determinadas cosas, pero en realidad es grave siempre. Aquí aparece una lista de realidades que son graves, que son malas, ¿no? Las iras, los celos, las discordias. Después están los casos puntuales, pero como realidad general aparece aquí San Pablo poniendo
que justamente estas realidades los cristianos deben cuidarse de ellas. Pero como vemos, la Escritura misma da una lista, nos enseña, nos dice, miren, estas realidades son realidades que los hijos no deben vivir, porque estas realidades no agradan a Dios. Y fíjense que cuando uno se pregunta, dice, pues bien, pero ¿de dónde viene todo esto? No olviden que algunas corrientes filosóficas, sobre todo de la Revolución Francesa, algunos filósofos de la Revolución Francesa decían que el mal viene de la cultura, es decir, el hombre es bueno, nace bueno, por lo tanto no creen en el pecado original, pero después la sociedad lo hace malo. Entonces, ¿no? Y después está la visión de la psicología con Freud, ¿verdad? Visión no de filosofías ateas, visión de la psicología de Freud. Nosotros tenemos una visión que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver, ¿no?, con nuestra fe. ¿Y qué es lo que dice? Dice Jesús, es de dentro del corazón que salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Es decir, que Jesús a partir de esto, clarifica que el hombre debe cuidar su interior. Tienes que cuidar tu interior. Algunos hombres de la antigüedad, conocidos como los padres del desierto, decían que hay que custodiar el corazón, hay que cuidar el interior. Por ejemplo, hay muchas cosas que no cuidamos y que después vienen contra nosotros. Por ejemplo, no cuidamos el mundo de las imágenes y después la imaginación viene contra nosotros. No cuidamos una serie de realidades, de manera que hay que cuidar el interior, que es del interior de donde salen todas estas cosas. Y para que algo inadecuado, llamado pecado, que yo haga, tiene que venir de mí, no puede venir de otro, porque Dios a mí me ha dado la gracia de superar las tentaciones, pero si yo no la supero es porque es culpa mía, no es culpa de Dios, ni culpa de otros. Por eso es importante entender que no solo aparecen listas en las que se nos muestran una serie de pecados que existen, sino que también se nos dice claramente que es del interior, que hay que cuidar el corazón, que es de la voluntad libre del hombre, que es de allí, de la libre voluntad del hombre, de donde aparecen todas estas cosas. Pero al residir en el corazón estas cosas, y aquí viene, diríamos, el elemento que también nos interesa, van a atacar a lo que también reside en el corazón del hombre, que es la caridad, porque la caridad reside en el corazón del hombre. La caridad es el principio de las obras buenas y santas, ¿verdad? Y a esa caridad es a la que hiere el pecado. Contra esa caridad hiere el pecado. Por eso, muchas veces lo que hacemos que es malo hiere mortalmente, y a eso le llamamos pecado mortal, o hiere venialmente, ¿verdad? O hiere no con esa gravedad del pecado mortal, pero sí impacta sobre nosotros, hiriéndonos, por decirlo así, ¿no? Por eso, para que haya un pecado mortal se necesitan tres cosas, tres requisitos. Seguramente estas cosas ustedes las saben, pero tenemos que reafirmarlas, entre otras cosas porque hay veces que algunos creen que como los alemanes están pidiendo, parece que descubrieron la pólvora y han encontrado la iglesia verdadera. Entonces algunos entran en dudas, ¿no? No, la tradición se mantiene firme en esas cosas santas que siempre ha comunicado, que siempre ha transmitido. Por eso, eh, justamente eh, para que el pecado mortal, ese pecado grave que llamamos exista, tienen que acontecer tres cosas, ¿verdad? Lo primero, que ya lo dijimos, tiene que haber una materia grave, tiene que haber algo grave, ¿no? Y esto es un elemento, por ejemplo, como decíamos, la idolatría es una materia grave. Estamos adorando a una criatura en lugar de a Dios.
estamos tributando un culto a una criatura en lugar de a Dios. La blasfemia es una cosa grave siempre, porque hay una materia grave. Obviamente que después habrá que ver lo que yo les decía, ¿no? El caso particular, ¿no? El caso particular, hubo ignorancia o hubo otras realidades que se puede hacer sobre esa situación concreta, un juicio, pero en realidad es siempre grave, el adulterio siempre es grave. La segunda cosa, además de la materia grave, es que haya pleno conocimiento. La persona tiene que tener un pleno conocimiento, es decir, una plena conciencia de ese acto que va a acontecer, es decir, sabe que es malo. No es que lo tomó por sorpresa, no, él sabe que esto es malo, no es que desconoce el grado de maldad que hay allí. Y finalmente, un consentimiento deliberado, es decir, tiene que quererlo. Voy a poner un ejemplo que ustedes conocen perfectamente y que está, y que aparece en la Escritura, ¿no? Judas traicionó a Jesús, es grave. La traición de Judas fue grave. Pero la traición de Judas a Jesús comenzó antes de que se ejecutara en la realidad en el corazón de Judas. Allí comenzó. ¿Y cómo comienza la traición de Judas? Comienza con un distanciamiento de Jesús, que se da en el corazón de Judas. Por ejemplo, Judas va a ver como un derroche, diríamos, censurable, que se gastaran en los pies de Jesús el perfume de nardo fino. Lo va a juzgar como un derroche. Es decir, y la mujer que lo ha hecho con tanto amor, aunque ha escuchado el juicio de Judas, perdón, el juicio, ¿verdad? Lo que dice Judas sobre este hecho, aguarda el juicio de Jesús. Y Jesús no la censura, al contrario, le agradece ese gesto amoroso que ha tenido para con él. ¿Ven? Es grave la traición, pero no se ha ejecutado en un momento determinado, pero eso ha llevado un camino y ese camino comienza por una distancia que empieza a tomar de Jesús, empieza a no compartir con Jesús muchas de las cosas que Jesús está haciendo, hasta que llega un momento en donde se ejecuta la traición. Bueno, con el pecado pasa un poco así, con el pecado pasa un poco así, es decir, hay procesos que se van dando, hay distancias que se van tomando, hay juicios que se van realizando sobre determinadas cosas y en un momento se ejecuta. De manera que para que haya, como decíamos recién, para que haya un pecado grave, tiene que haber una materia grave, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice la mentira siempre es mala, pero si uno dice una mentira insignificante, evidentemente no hay una materia grave. Es un pecado, pero es un pecado venial, no es una materia grave. Pero tiene que haber pleno conocimiento. Si no hay pleno conocimiento, si la persona no sabe que esto no agrada a Dios y que esto es muy malo, entonces no tiene un conocimiento pleno y no tiene un consentimiento deliberado, es decir, que quiere hacer eso. En este caso concreto, Judas lo quiso traicionar, es decir, lo quiso entregar. Recuerden cómo se sella este periplo de la entrega terrible, de la noche más trágica que el mundo contempló, que va a darle un beso a Jesús para marcarlo. Le dice, ¿verdad? Lo entrega con un beso. Es decir, imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, lo hace deliberadamente. Hay un consentimiento deliberado. Bueno, esto es solo para ver la tragedia del pecado y del pecador, pero sabemos bien que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, que todo pecado. Y podríamos seguir el camino de Pedro, podríamos seguir nuestro propio camino, el camino de cualquiera de nosotros en muchos de nuestros pecados, y venimos que hay un proceso que se va dando y que es verdad que las cosas comienzan en nuestro interior, ¿verdad? Las cosas comienzan en nuestro interior. Por eso hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el interior. Hay que cuidar justamente las cosas. No olviden que nosotros
no entramos en contacto con este mundo exterior en el que vivimos por los sentidos, por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que hablamos, por las cosas que, ¿no?, que tocamos, los sentidos. Pero a estos sentidos externos, digamos, también hay 4 internos, y uno de los internos es la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cuidar esos sentidos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van hacia nuestro corazón. Y allí, residiendo en nuestro corazón, entonces muchas veces lo corrompen, lo llenan de dudas, lo llenan de envidias, lo llenan, ¿verdad?, de muchas realidades negativas. Y poco a poco allí se gestan cosas que a veces van con el tiempo realizándose de diversa manera. Por eso es importante tener en claro esto, ¿verdad? Para que haya un pecado grave, tiene que haber este tipo de cosas. Lo cierto es que la proliferación del pecado se da como, digamos, en la medida en que se vive en el pecado, los pecados se repiten más fácilmente. Y cuando hay como una suerte de proliferación a esa realidad se le llama los vicios. Los vicios. El vicio es un hábito desordenado, malo, que se vuelve cada vez más fácil para mí porque yo lo repito continuamente. El que miente después miente como si fuera a tomar agua. Y así como para el vicio, esa facilidad que se da para el vicio también se da para la virtud. Por eso es muy importante esto, ¿verdad? Y pongo este ejemplo que nos puede ayudar. ¿Cómo funciona el vicio y cómo funciona la virtud? Funcionan como si yo estuviera haciendo un ejercicio con el brazo. Yo extiendo la mano, la abro, la cierro, la abro, la cierro. Cuando hago esto el primer día, los músculos míos sienten un poco de dificultad, me canso un poco y de alguna manera cuando me voy a dormir siento que el músculo me duele un poco. Pero cuando al otro día repito el mismo ejercicio y cuando paso una semana y hago el mismo ejercicio, ya no tengo tanto cansancio. Bueno, con las virtudes y con los vicios pasa lo mismo. Como son hábitos, el hábito es algo estable que se realiza prolongadamente, como son hábitos, entonces en las medidas que yo los voy repitiendo, cada vez me resulta más fácil hacerlo. Y así como diríamos esto es muy trágico para el vicio, es muy favorable para la virtud. Porque en la medida en que se repite, que repito la virtud, la ejercito, y en la medida en que la ejercito, me fortalezco, y en la medida en que me fortalezco, me resulta más fácil realizarla, me resulta más fácil vivirla. Por ejemplo, la paciencia. En la medida en que yo la practico, es una virtud, por lo tanto, es un hábito operativo, es algo que yo realizo, ¿verdad?, de modo estable, permanente, para obrar. Entonces, en la medida en que yo lo hago, después va sufriendo menor resistencia al ejercitarlo, en sentido negativo de la misma manera. Por eso cuesta desarrollar los vicios, claro, porque son hábitos, ya no son hechos aislados, son cosas que ya están establecidas y que ya no tienen grandes resistencias para su realización. ¿Y cómo podemos extirpar esos vicios? ¿Verdad? Con la virtud contraria. Con la virtud contraria. El vicio puede justamente, el vicio puede ser quitado cuando uno comienza a ejercitar la virtud contraria. Si uno tiene incredulidad, hay alguien que está con el micrófono abierto, hoy hemos pasado con muchos micrófonos abiertos, fíjense con cuidado eso porque sale para todos y distrae mucho. El vicio tiene esa realidad, ¿verdad? Y por eso cuando uno a una persona que está viviendo en un vicio determinado mucho tiempo quiere que salga, no puede hacerlo rápidamente. Tiene que saber que hay una perseverancia necesaria. ¿Por qué? Porque ya ha arraigado en él. Santo Tomás de Aquino a las virtudes le llama segunda naturaleza, imagínense. Es decir, a un hábito operativo hecho, ¿verdad?, de modo permanente y con perseverancia, va generando como una naturaleza, va generando como una naturaleza. Entonces, imagínense que en el vicio ocurre justamente lo mismo. Y por eso, ¿qué desarraiga un vicio? Una virtud contraria. Si yo soy
muy incrédulo y continuamente manifiesto mi incredulidad, yo comienzo a tomar la decisión de ir en contra de ese hábito que tengo. Empiezo a tratar de ser, ¿verdad?, más creyente, a tratar de resaltar el creer, a tratar de favorecer la opinión de fe. Y entonces, ¿verdad?, la virtud va chocando, enfrentando, tratando de que pierda fuerza ese vicio que existe en mí. De manera que eh, las virtudes y los vicios, dos realidades a las que debemos prestar atención. Recuerden que ya, yo ya se los he compartido muchas veces, recuerden que ya este, eh, Santo Tomás de, perdón, el gran maestro Aristóteles decía que, a ver si me fui, no sé para dónde me fui, bueno, Aristóteles decía que la amistad era el camino hacia la felicidad y que ese camino a la felicidad tenía que ver con con vivir las virtudes. Hay que ejercitarse en las virtudes, decía Aristóteles. Queremos que la amistad nos haga felices, sí, pero ¿y qué puede hacer duradera la amistad, la virtud? La virtud. Bueno, aquí tienen una placa, el pecado crea una facilidad para el pecado, ven lo que yo les decía, engendra el vicio por la repetición de los actos, de ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración correcta del bien y del mal. En la medida en que uno vive en el vicio, en la medida en que uno camina en el vicio, entonces evidentemente que después se oscurece la conciencia, ¿verdad? Se oscurece. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero a pesar de que ocurre eso, nunca destruirá el sentido moral hasta su raíz. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en el interior del hombre. Dios ha puesto en el interior del hombre. De forma que existen unos pecados, ya estamos a 10 minutos del final, que son llamados los pecados capitales. Y es justamente una de las cosas que hoy queríamos ver, ¿verdad? Pecados capitales. Así los ha llamado la tradición católica. Es muy importante conocer lo que la tradición católica enseña, ¿no? Estas formas que la tradición católica tiene. Los pecados capitales, eh, algunos dicen que son 8, otros dicen que son 7. Hay diversas listas de pecados capitales. Por ejemplo, yo les muestro aquí un librito de Bagrio Póntico, que este es un padre, yo les contaba, del desierto, un padre del desierto, que algunos lo consideran un gran maestro, porque se introdujo mucho en todo el misterio de la psicología humana. Y él justamente le llama 8 pensamientos a los pecados capitales, les da ese nombre, es decir, a los 7 pecados capitales que habitualmente conocemos nosotros y que la Iglesia nos ha enseñado, agrega uno, el octavo, que es la sedia, es decir, agrega uno más a esos 8, a esos 7 pecados que nosotros conocemos. Bueno, los pecados capitales son llamados así, ¿verdad? Porque en realidad son cabeza de otros pecados, es como raíces, de ellos vienen otros. Por ejemplo, de la soberbia viene la vanidad. De manera que el hombre que se muestra, digamos, en la superficie vanidoso, tiene que saber que en la raíz está la soberbia, abajo está la soberbia. Pero si tratáramos de acercarnos a estos hábitos, ¿ven? Al decir que son hábitos viciosos, estamos diciendo que son realidades que las hacemos, que las repetimos frecuentemente. Debemos decir que son malas maneras de ver, de sentir, de pensar, malas maneras de actuar y de vivir. Estos son los vicios, los pecados capitales, ¿verdad? Y así como los hábitos, buenos o malos, se adquieren por la repetición de los actos, lo que yo les decía hoy, en la medida en que yo repito. Por ejemplo, Juan Pablo II tenía una expresión muy bonita, decía: la fe se fortalece dándola. Así que yo en la medida en que ejercito la fe, mi fe crece, sí, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? En la medida en que yo la doy, no se debilita, sino que se aumenta por esto, porque en la medida en que se da una repetición de actos, esos hábitos se van fortaleciendo, ¿verdad? Por otro lado, la repetición de los actos malos son hábitos de actuar mal y estos se llaman vicios.
El vicio da la facilidad y hasta el gusto por el obrar mal. Por el contrario, la repetición de actos buenos produce el hábito de obrar el bien y se llama virtud. Un poquitito lo que yo venía diciendo. Bueno, se llaman capitales por eso, porque son cabezas, son hábitos malos que generan otros vicios y actos, y el Catecismo de la Iglesia Católica enumera esta lista en el número 1866. ¿Cuáles son los pecados capitales? La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Aquí tienen los pecados capitales, los 7 pecados capitales. Yo les decía que hay algunos padres como Evagrio Póntico, que habla de los 8 pensamientos, hay algunos otros padres de la antigüedad que hacen listas concretas, algunos piensan que este 7 tal vez sea en virtud de que 7 es un cierto número de plenitud en la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, no, 70 veces 7, de manera que es como si dijera siempre. Bueno, parece que tal podría ser también, ¿no? Que con el número 7 se está hablando de una realidad de plenitud, ¿verdad? Una realidad de plenitud. De manera que aparecen aquí mencionados estos 7 pecados capitales, que son los que nosotros vamos a tratar de ver en la próxima, aunque más no sea brevemente, brevemente. Recordemos algo que es importante a los efectos de esto que estamos tratando. ¿Cuál es la causa? ¿En dónde está la causa de los pecados? ¿Cuál es la causa de los pecados? Si pudiéramos nosotros encontrarla. Bueno, la Escritura nos dice, nos da a entender cuál es la causa, ¿verdad? Fíjense, acá hay un texto de la Escritura que aparece en la primera carta de San Juan. Dice, no amen el mundo ni las cosas mundanas. Uno dice, pero como Dios nos puso en el mundo y no podemos amar el mundo. No, no. Tenemos que amar el mundo como creación de Dios y todas las cosas que están en el mundo y expresan la creación de Dios y están al servicio de esa creación que Dios puso, las tenemos que amar. Pero no las cosas cuando se mundanizan, cuando se vuelven fines en sí mismos, cuando el príncipe de este mundo, que no por algo es llamado así, príncipe de este mundo, ¿verdad? Las pone a su servicio y las pone para ir contra Dios o para atacar a Dios. Entonces dice el texto, si alguien ama al mundo, recuerden que aquí el mundo es en ese sentido, es decir, es esa realidad que se opone a Dios, que va contra Él, el amor del Padre no está en Él, porque todo lo que hay en el mundo, las causas de los pecados está en esta frase, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Acá están las 3 causas de los pecados. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Dice San Juan en su carta, todo esto no viene del Padre, no tiene su origen en el Padre, sino en el mundo, pero el mundo pasa y con él sus deseos, en cambio, el que cumple los deseos de Dios permanece eternamente. De forma que ya aquí, como ustedes ven, aparece esta realidad que se nos muestra en dónde se encuentra en realidad la causa de los pecados. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, ¿no? Concupiscencia de la carne va a ir más hacia el lado de la ira, la gula y la lujuria, ¿verdad? Concupiscencia de la carne, son el desorden de las pasiones que en el hombre, en vez de hacerlo adecuado con la conservación, ¿no? Con las cosas que necesito para vivir, como la comida, con las cosas que necesita la especie para subsistir, ¿verdad? Como el sexo, con las cosas, sino que se desordena, y cuando se desordenan esas realidades, a esa realidad se le llama la concupiscencia de la carne, que se concreta después en la gula, en la lujuria y en la ira, ¿verdad? La concupiscencia de los ojos, lo vamos a ver en la próxima un poco más tranquilo, es el ojo como la imaginación, no es los ojos esto, sino la imaginación. De manera que son pecados del alma y que están más en la esfera de las realidades interiores, ¿no? La soberbia, ¿no? La avaricia, son esas realidades, y luego la soberbia de la vida, que tiene como 2 afluentes en estas 2 concupiscencias, tiene como 2 afluentes, es decir, estas 2 concupiscencias en la medida en que se viven y se ejercitan van llevando la soberbia de la vida. La soberbia de la vida justamente tiene que ver
con ese hombre que piensa que para vivir y para llevar las cosas adelante no necesita de Dios ni de nadie y que él puede por él mismo y que él no necesita, ¿verdad? Ni consultar a nadie, ni pedir nada a nadie, y entonces tiene una especie de, ¿no? de actitud frente a las cosas como si fuera Dios, ¿no? La soberbia de la vida. De manera que aquí está la causa de los pecados, estas tres realidades que aparecen presentadas en la primera carta de Juan, son la causa del pecado, ¿no? La triple causa, los deseos desordenados de la carne, la concupiscencia de los ojos, como les decía, y la soberbia de la vida. Ustedes lo vamos a ver en la que viene, pero la soberbia, a veces uno dice, yo no puedo ser soberbio, pero ¿en dónde se muestra un rasgo de la soberbia? En el capricho. El capricho es un rasgo de la soberbia, es decir, allí se ve la soberbia. El caprichoso no entra en razones, no entra en razones. Incluso si alguien piensa distinto o lo corrige, se enoja con ese que lo corrige y de alguna manera siente que quiere hacer su voluntad y que no quiere hacer otra cosa. Y así sucesivamente se va cerrando. Es un ejemplo, ¿verdad? El capricho es como para qué, como para que entendamos que a veces pensamos que la soberbia está lejos de nosotros. En cambio, muchas veces está cerca y se manifiesta a través de estas otras realidades, como por ejemplo en el caso del capricho. Bueno, queridos hermanos, les agradezco que tengan tanta paciencia. Aquí donde estoy yo hoy, primero quiero agradecerle a Cristina en virtud de que Cecilia hoy no pudo estar, está Cristina ayudando y mucho, y ha estado desde muy temprano ayudando y mucho, y, y yo estoy en un lugar en donde tuve que poner para los mosquitos, porque están, pero de una manera galopante, de manera que con unas luces que hay acá que no son demasiado agradables, pero bueno, esperemos que todo haya salido bien y que ustedes hayan podido hoy aprovechar este encuentro. ¿Qué queremos hacer? Comprender que si nos revisamos, si vamos mirando nuestra vida cada día, si no lo hacemos una vez al día, lo hacemos una vez cada 2 días o una vez por semana, pero lo hacemos, diríamos, con perseverancia, la perseverancia. Quiero ser perseverante. Ahí tenés un modo de ejercitar tu perseverancia. Hacelo y buscá las cosas que vos podés ir viendo que no agradan a tu Padre del cielo y que Él mismo te ayudará a sacarlas, a que puedan ir saliendo de ti. Pero ¿cómo podrás ponerles nombres a las cosas? Tenés que conocerlas. Porque si no sabes ponerle nombre, ustedes saben que dicen los exorcistas que el demonio se ve vencido cuando él declara su nombre y que gran parte del exorcismo, diríamos, alcanza su fin cuando él revela quién es, cuál es su nombre. Y se le pregunta siempre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, diríamos aquí que los vicios muchas veces en nosotros son realidades que tienen que ser exorcizadas, ¿no? Hablando un poco metafóricamente, exorcizadas, tienen que ser, con la gracia de Dios podemos sacarlas, pero también tenemos que saber nombrarlas, porque si no sabemos nombrarlas, ¿no? Si el médico no conoce el nombre que tiene la enfermedad, ¿cómo encontrará el remedio adecuado para poder sacarla? Bueno, de esto se trata, de poder ir encontrando esos remedios adecuados para estos males que nos aquejan. Para solamente mirar los males, no. Para glorificar al Padre del cielo que hace salir el sol sobre justos y pecadores, para bendecir el nombre de Dios, para alabar a Jesucristo, para dar gracias por la Madre del cielo, para cantar con los santos las maravillas de Dios, para arrodillarnos delante de la presencia eucarística del Señor, para alegrarnos de esta fe que tenemos, que el Señor nos ha regalado, y de esta tradición maravillosa de la Iglesia, de esta familia grande que nos enseña desde siempre a servirlo y amarlo. Encomendémonos a San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, esposo de María, tú que cuidaste a la Virgen, qué misterio que esta mujer tan grande te haya elegido a ti y haya visto en ti ese hombre maravilloso que tú eres. Ella, inspirada por el Señor, puso sus ojos en ti. Qué grandeza, qué varón justo y santo, San José. Ayúdanos a nosotros a vivir con rectitud,
a vivir con sencillez, a vivir con humildad, a vivir sirviendo los planes del Señor en las circunstancias que nos tocan vivir. Concédenos que podamos perseverar, ser perseverantes, que seamos humildes y pacientes. Pídele a Jesús, ruega por nuestras familias, especialmente por aquellos que en nuestras familias no andan bien, por aquellos problemas que tenemos entre los miembros de las familias. Ruega por nosotros al Señor. Pídele tú que tuviste a Jesús en tus brazos y que tomaste la mano de Jesús tantas veces y que al tomar la mano de Jesús tu corazón se llenaba de gozo. Bueno, que ese gozo que tú tenías habite en nuestros corazones por sabernos amados por el Señor. Intercede por nosotros, San José, y especialmente por las personas que ya han partido de este mundo, por nuestros familiares que partieron, por nuestros amigos que partieron, por los vecinos, por los sacerdotes que conocimos y ya partieron, para que el Señor les conceda entrar en la morada celestial, en la bienaventuranza eterna. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, nos encontraremos nuevamente el próximo jueves para seguir un poco más ya revisando estos 7 vicios, estos 7 pecados capitales y las virtudes contrarias, para que podamos decirle al Señor que lo amamos y que vamos a luchar hasta el fin. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.